buenos días a todos los presentes en su segundo webinar del día de hoy. Habremos de mencionar que en nuestro enfoque el día de hoy se va a enfocar principalmente a los productos médicos, resaltando principalmente los requisitos que se deben tener para poder presentarlos directamente a la COFEPRIS. Por ello tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Recalcamos que ella es gerente del área de salud por parte de, perdonen, de Bultron ANSE. Nuestra ponente se llama Carla Yasmín Sánchez Rodríguez. Carla, te otorgo la palabra. Muchas gracias, Emiliano. Buenos días a todos, a todas por acompañarnos el día de hoy a este webinar que hemos denominado Registro Sanitario de Dispositivos Médicos, puntos clave para una resolución exitosa. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Y por favor me indican cuando puedan visualizarla. Ya se puede visualizar. Excelente, muchas gracias. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de este webinar? El objetivo es conocer los puntos más relevantes que tenemos que considerar para una resolución exitosa por parte de COFEPRIS en el momento de solicitar registros sanitarios de dispositivos médicos. Desde una correcta clasificación de los dispositivos, pasando por los requisitos que van a integrar estas solicitudes, así como la forma correcta de ingresarlos a la COFEPRIS. Entonces, bueno, vamos a partir desde lo que es la definición de una autorización sanitaria, qué tipo de consideraciones se deben de tomar en cuenta para aquellos que quieran registrar dispositivos médicos en México. Y bueno, ya propiamente de la solicitud de un registro, ¿qué tenemos que considerar, ¿no? En primera instancia, tener clara qué es la definición o cuál es la definición de un dispositivo médico, qué se considera un dispositivo médico, cómo clasificarlo y categorizarlo. De ahí también decíamos qué documentos o información integran una solicitud de registro sanitario. Y por último, cuáles son las características que tenemos que darle a ese expediente para poder ingresarlo a COFEPRIS. Y bueno, entonces partimos de qué es una autorización sanitaria. De acuerdo al artículo 368 de la Ley General de Salud, nos menciona que la autorización sanitaria es el acto administrativo a través del cual la autoridad sanitaria competente va a permitir a una persona, ya sea pública o privada, al realizar actividades relacionadas con la salud humana. Y estas autorizaciones pueden tener carácter de licencias, permisos, registros o tarjetas de control sanitario. Para el caso de dispositivos médicos, insumos para la salud, un dispositivo médico es un insumo para la salud, va a necesitar de un registro sanitario para poder comercializarse en México. Entonces, con base en el artículo 376 de la Ley General de Salud y del artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud, nos estipula esto mismo, ¿no? Que todos los dispositivos médicos en todas sus categorías, que más adelante vamos a ver cuáles son, y el RIS también menciona otros dispositivos de uso médico, van a requerir tanto para su producción o fabricación, venta y distribución de un registro sanitario. Del mismo modo, en el RIS, en el artículo 181, nos dice que para ser titular de un registro de dispositivos médicos, se requiere de contar con un aviso de funcionamiento. Esto tanto para los fabricantes, los que almacenan el dispositivo médico, lo distribuyen o acondicionan, ¿no? En este caso, es muy importante resaltar que para aquellos que quieran ostentar la titularidad de un registro, necesitan tener un establecimiento aquí en México. Esto contrasta con los medicamentos. Por ejemplo, en el caso de medicamentos, hay titulares en el extranjero. Ahí no necesitas tener tú aquí un establecimiento. En el caso de dispositivos médicos, sí, ¿no? Entonces aquí el titular requiere tener un establecimiento con un aviso de funcionamiento y bueno, también a su vez, de acuerdo al artículo 200 de la Ley General de Salud, con un aviso de responsable sanitario. Entonces, aquí es importante también mencionar que hay registros en los que la figura del titular suele ser una empresa. Esto pasa mucho con los insumos de fabricación extranjera. Tienen una empresa que es su holder o titular, tienen obviamente sus fabricantes o fabricantes y tienen sus distribuidores.
Entonces, para todas estas figuras se requiere un aviso de funcionamiento y de responsable sanitario. Evidentemente, fabricantes del extranjero se requiere otro documento legal que también lo vamos a ver más adelante, pero también es importante considerar que para cada figura antes mencionada se requiere aviso de funcionamiento y responsable sanitario. Entonces, una vez ya definiendo cuáles van a ser tus figuras, las empresas, lo que vas a necesitar establecer en el registro sanitario en cuanto a las figuras que van a estar involucradas en toda la cadena de suministro, entonces vamos a ver ya propiamente qué se requiere para iniciar un proceso o una solicitud de registro sanitario. En este caso vamos a partir de la definición misma de dispositivo médico, ¿no? Tenemos que saber si nuestro producto evidentemente o más bien se sustenta con esta definición para considerarse como un dispositivo médico. Bueno, sobre esta definición y otras cosas que también vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, de acuerdo a la definición que viene en la norma 241, nos dice que un dispositivo médico puede ser un material, sustancia o producto similar, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un cemento óseo o un fluoruro, ¿no? También puede ser un implante tan pequeñito como un implante dental, o bien implantes ya, que reconstruyan la cadera de un paciente, la rodilla, la columna, etcétera, ¿no? También nos menciona que un dispositivo médico es un utensilio y podríamos estar hablando de un instrumental médico, por ejemplo. Un agente de diagnóstico. Los agentes de diagnóstico, tanto para detección, por ejemplo, de analitos o de algún agente infeccioso, son considerados como tal dispositivos médicos. Instrumento, aparato o máquina. Aquí podemos hablar desde un glucómetro que se usa de manera ambulatoria o en casa, hasta equipos médicos muy grandes usados de manera hospitalaria, como puede ser un tomógrafo. Y también el de reciente inclusión, bueno, ahora ya se está incluyendo la definición o el dispositivo, el software como dispositivo médico. Bueno, es una definición, es un dispositivo médico que prácticamente no utiliza o no requiere un hardware para su funcionamiento y se va a considerar per se un dispositivo médico. Eso también vamos a hablarlo más adelante. Pero entonces, cualquiera de estos deben de cumplir con la siguiente finalidad, ¿no? Diagnóstico, prevención, vigilancia, monitoreo y ser auxiliar en tratamiento de enfermedades. También protección, absorción, drenaje o auxiliar en la cicatrización de una lesión. Aquí pudiésemos pensar en apósitos, por ejemplo, apósitos quirúrgicos que tengan esta finalidad son considerados dispositivos médicos. Aquellos que sustituyan, modifiquen o apoyen a la anatomía o apoyo, perdón, a un proceso fisiológico. Hablábamos de los implantes o, por ejemplo, un marcapasos puede ser o apoyar a un proceso fisiológico y considerarse dispositivo médico. Aquellos que den soporte de vida, esto, bueno, entran aquí, por ejemplo, los ventiladores muy usados ahora con el tema de la pandemia. Control de la concepción, un condón es considerado un dispositivo médico. Un dispositivo intrauterino es un dispositivo médico también. Desinfección de dispositivos médicos, aquellas sustancias antisépticas o que apoye o que sean destinadas, perdón, a la desinfección de otros dispositivos médicos, ¿no? Por ejemplo, hay sustancias desinfectantes para instrumental o equipo de endoscopía, ¿no? Entonces, esas sustancias son consideradas también dispositivos médicos. Provisión de información mediante un examen in vitro de muestras extraídas del cuerpo humano con fines diagnósticos. Entonces, hablábamos de los agentes de diagnóstico, que son considerados también dispositivos. Dispositivos que incorporan tejidos de origen animal y humano. Por ejemplo, aquí hay hueso de origen bovino, de origen porcino, incluso hueso autólogo, heterólogo, genoinjertos. Todos esos también se consideran dispositivos médicos. Dispositivos empleados en fertilización in vitro y tecnologías de reproducción. Y bueno, esto muy importante, un dispositivo médico, ya decíamos cuáles pueden ser, ya decíamos las finalidades de uso que pueden tener, pero no pueden tener o presentar acción farmacológica, inmunológica o metabólica. Si presentan cualquiera de estos tres, ya no se puede considerar un dispositivo médico y entonces estaremos pensando en otro tipo de insumo. Entonces, muy importante, revisar o analizar si mi producto cae dentro de esta definición, dentro de estas finalidades de uso para empezar
a pensar que efectivamente se trata de un dispositivo médico. Pues una vez definido esto, vamos a ver entonces la clasificación y categoría de los dispositivos médicos. De acuerdo al artículo 83 del RIS, un dispositivo médico se clasifica en clase 1, 2 o 3, dependiendo básicamente del tiempo de permanencia en el organismo y qué tipo de contacto tienen con él, ¿no? Si se introducen o no, y les decía yo el tiempo que van a permanecer en el cuerpo. Aquí estoy poniendo una cuarta clasificación. Esta no viene en el artículo 83. Sin embargo, se contempla dentro del suplemento de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, suplemento de dispositivos médicos, y también en el acuerdo de insumos considerados como bajo riesgo, ¿no? Entonces, estos son dispositivos que son ampliamente utilizados y conocidos en la práctica médica y que incluso en el anexo 1 del acuerdo que les comento, bueno, en su primera publicación fue en el año 2011 y posteriormente en el 2014 hay una actualización de este. En este anexo se enlistan todos los dispositivos considerados de bajo riesgo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente que sí requieren un registro sanitario, pero los requisitos son mínimos, ¿no? Entonces, hay también que apoyarnos en este listado para poder también determinar la clasificación de nuestro dispositivo médico. Entonces, estaríamos hablando básicamente de 4 clasificaciones. Por otro lado, los dispositivos médicos también se pueden categorizar con base en el artículo 262 de la Ley General de Salud. En este artículo se definen 6 categorías, perdón, y estoy poniendo yo una séptima, que es el software como dispositivo médico. Esto obviamente no está en la ley. Sin embargo, desde el año pasado, COFEPRIS, conjunto con la industria y la academia, ha conformado grupos para definir la evaluación de la conformidad de este tipo de dispositivos médicos. Ya les decía que se integró en la definición de la norma 241 este software como dispositivo médico, pero se sigue evaluando cuáles van a ser los requisitos que van a regir estos insumos y partiendo incluso desde qué clasificación y categoría van a tener, ¿no? Porque como categoría no entran las 6 definidas en la Ley General de Salud. Entonces, probablemente se genere una séptima categoría, vamos a verlo, pero bueno, aquí se las estoy poniendo y les estoy dando el estatus en el que se encuentran este tipo de insumos, ¿no? Y bueno, además, bueno, el artículo del RIS es muy general, nos menciona, les decía yo, estas 3 clasificaciones, pero tenemos otra herramienta que va a ser justamente el suplemento para dispositivos médicos de la FEUM, donde en su apéndice 2 se describen 23 reglas de clasificación que nos van a ayudar a hacer justamente una clasificación más correcta y más certera, ¿no? Entonces, son 23 reglas y básicamente estas se rigen en estos criterios, ¿no? Que yo aquí les estoy dividiendo en 6 bloques. El primero va a tener que ver con su invasividad. Si se introduce en el cuerpo o no y qué tanto, ¿no? Básicamente esa va a ser como el primer criterio para poder clasificar tu dispositivo. ¿Qué tanto dura, no? ¿Es pasajero, es a corto o es a uso prolongado, no? Entonces, también dependiendo de la duración es la clasificación que se le va a dar. Si usa o no energía, ¿no? Si hay dispositivos que no requieren una fuente de energía, hay otros que sí, o incluso si la misma gravedad puede dar el funcionamiento de ese dispositivo médico, puede determinar también su clasificación, ¿no? Existen también reglas especiales que tienen que ver si un dispositivo médico se administra o se presenta o se vende con un fármaco, ¿no? Para el caso de los anticonceptivos también hay reglas especiales. Ya decíamos en la misma definición, aquellos que se destinen a la desinfección, que sean derivados de tejidos, si son reutilizables o desechables o si se presentan en una condición estéril. Para el caso de los agentes de diagnóstico, tenemos 4 reglas destinadas para clasificar agentes de diagnóstico, ¿no? Entonces, igual muy importante revisarlas para hacer una correcta clasificación. Y por último, si se trata de un producto higiénico, ¿no? Aquí igual te define qué es un producto higiénico y en qué, digamos, la parte del cuerpo que se va a utilizar para poder definirlo como tal, ¿no?
Entonces, es muy importante tomar en consideración estas reglas para hacer una correcta clasificación, porque de hecho de ahí vamos a partir para saber cómo vamos a integrar nuestro dossier posteriormente para la solicitud del registro. Y muy importante mencionarles que actualmente, bueno, está en revisión la farmacopea. El año pasado se sometió a consulta este apéndice 2 donde vienen estas reglas. Se están proponiendo adicionar 10 reglas más para tener igual más herramientas para hacer una clasificación correcta. Y bueno, ahorita está en revisión, vamos a esperar cuál va a ser la versión final. Pero importante mencionarles que de aceptarse, de 23 reglas se convertirían en 33 reglas de clasificación. Entonces, igual atentos nada más a esperar la publicación del suplemento. Entonces, por ejemplo, aquí les estoy presentando una bata quirúrgica, es reutilizable, es desechable, y así con estas características la encontramos en el listado donde vienen los dispositivos de bajo riesgo y se considera como tal clase 1 bajo riesgo. Pero ¿qué pasa si esta misma bata es que sea igual quirúrgica, en este caso desechable, se presenta en una condición estéril? Esto, de acuerdo a la regla 23 del suplemento, lo clasifica como clase 1. Entonces vemos aquí, por ejemplo, una condición de esterilidad, cómo puede cambiar la clasificación de un producto. De clasificarlo como bajo riesgo y casi no requerir mucha información para su registro sanitario, a definitivamente pasar la clase 1, donde se tiene que presentar información mucho más extensa. Otro ejemplo es un apósito quirúrgico que se utiliza para heridas crónicas, hecho de silicón, ¿no? En este caso, este tipo de apósitos se clasifican como clase 2. Tenemos también apósitos quirúrgicos que igualmente son para el tratamiento de heridas crónicas, pero elaborados a base de colágeno bovino. Esta condición del tipo de material con el que se fabrica hace que la clasificación aumente, o sea, de mayor riesgo. En este caso, de ser un apósito quirúrgico de silicón clase 2, se convertiría en clase 3 por el simple hecho de estar fabricado de colágeno bovino, ¿no? Entonces, es muy importante tener bien caracterizado, por así decirlo, nuestro dispositivo médico, conocer bien cada una de sus características para poder realizar una correcta clasificación, obviamente apoyándonos de esta herramienta que es el suplemento, y con ello les decía, vamos a ver más adelante, cuáles van a ser los requisitos que se tienen que incluir en la solicitud, ¿no? Entonces, muy importante esta parte. Por último, para el caso de los dispositivos médicos formulados, tenemos que igual revisar cada uno de sus componentes en cuanto a cantidades y tipo de componente, ¿no? Para esto nos podemos apoyar en el acuerdo que determina las sustancias prohibidas y restringidas para la elaboración de productos de perfumería y belleza. Esto pensando en productos higiénicos, porque productos higiénicos pueden estar justo en la frontera entre si son productos de perfumería y belleza o si es un dispositivo médico como producto higiénico. Entonces nos podemos valer de este acuerdo para revisar la fórmula, ¿no? Por ejemplo, les estoy poniendo aquí en la parte superior izquierda una pasta dental muy conocida en el mercado, cuyo ingrediente activo es el fluoruro de sodio, ¿no? Este fluoruro está en una concentración, bueno, está en una proporción de 1450 partes por millón en la fórmula de la pasta. Con base en el acuerdo, nos dice que el fluoruro de sodio, para considerarse un producto de perfumería y belleza, no debe rebasar las 1500 partes por millón. Es decir, esta pasta se considera un producto de perfumería y belleza por la concentración que tiene de este ingrediente activo en particular. ¿Qué pasa si tenemos otro producto que igualmente su ingrediente activo es fluoruro de sodio, pero tenemos una proporción de este fluoruro de 22.600 partes por millón? Por supuesto que estamos rebasando por mucho el límite que está establecido en el acuerdo, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que ver que efectivamente ya no se considera un producto de perfumería y belleza. Y adicional a eso, tendríamos que valorar la indicación de uso de este producto. En este caso, este es un barniz de fluoruro que se utiliza para desmineralizaciones y sensibilidad dental en consultorio. De hecho, si alcanzan a ver acá abajo, dice material para odontólogos. Es decir, esta publicidad, bueno, va dirigida para profesionales de la salud, en este caso odontólogos, y se usa exclusivamente en consultorio, ¿no?
Entonces, este barniz es considerado un dispositivo médico. Entonces, como pueden ver, también la evaluación de la fórmula en algunos productos es muy importante para definir igualmente si se trata de un dispositivo médico o no. Entonces, como conclusión de esta parte, hay 3 elementos a considerar para la clasificación. De entrada, para saber si es un dispositivo médico y después para una correcta clasificación. Entonces, partimos de la propia definición de un dispositivo médico y su indicación de uso, ¿no? Posteriormente, de las reglas de la FEUN, ya vimos, son 23 que tenemos que considerar las características de nuestro dispositivo y nos va a ir llevando estas mismas a hacer una correcta clasificación. Y para el caso de formulados, pues también la fórmula va a ser un factor importante a considerar para realizar una correcta clasificación. Ok, entonces ya definimos que sí, mi producto sí es un dispositivo médico, ya definimos cuál va a ser la clasificación. Entonces ahora sí vamos a proceder ya a armar nuestro expediente para iniciar la solicitud de nuestro registro sanitario. Entonces, un expediente o dossier para la solicitud de registro va a tener digamos, dos divisiones o 2 módulos principales. Un módulo de información administrativa legal y otro módulo de información técnica. Aquí les voy a presentar qué información y qué datos son críticos a considerar para cada uno de estos módulos. Y bueno, básicamente la información que se ingrese va a depender mucho, ya decíamos, de la clasificación, pero también si el insumo es de fabricación nacional o extranjera, por ejemplo, ¿no? Y también de ciertas características, si viene estéril, si tiene contacto con el cuerpo, ¿no? Si es un agente de diagnóstico para ciertos agentes infecciosos y demás, eso lo vamos a ver también más adelante. Pero bueno, todas estas características las tenemos que tomar en cuenta para definir qué información vamos a integrar en este expediente, ¿no? Entonces, de manera general, pues vamos a necesitar requisitar el formato de solicitud. Este formato se encuentra en la página de COFEPRIS y de acuerdo a la homoclave que nos corresponda, ya decíamos, ¿no? La homoclave va a depender básicamente si es fabricación nacional o extranjera o si lo van a ingresar por acuerdo de equivalencia. Actualmente contamos con 11 homoclaves, entonces hay que elegir la homoclave correcta porque esta, bueno, va a ser declarada en el formato de solicitud. Estos formatos se presentan en 2 tantos, se tienen que llenar de manera correcta con base en el instructivo que está también en la página de COFEPRIS. Por favor, bajen formatos vigentes, bájenlos de preferencia de la página, luego COFEPRIS hace pequeños cambios y si ustedes llevan ya por ahí uno que tenían y ya se hizo un cambio, se los van a rechazar. Entonces, que sea el formato vigente. Y bueno, se adiciona siempre una carta solicitando el trámite, ¿no? Esto no viene dentro de los requisitos, pero siempre se recomienda meter una carta donde la empresa solicite el registro sanitario o el trámite que vayan a ingresar, ¿no? Adicionalmente, se tiene que ingresar la acreditación legal del representante del que va a fungir como titular del registro. Esto, bueno, con base en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y bueno, se tiene que presentar original o copia certificada. Debe de mencionar, obviamente, al representante legal, el nombre de la empresa, el alcance que le están dando. Y bien, si desean ingresar o no ingresar a la acreditación, pueden también tramitar la RUPA, que es el Registro Único de Personas Acreditadas. Esto se hace a través de la página que, bueno, les pongo ahí abajo la dirección con 2 asteriscos. Y en el caso de que ustedes cuenten ya con RUPA, pues bueno, únicamente se ingresa la copia simple y omitimos el ingreso del documento legal en original o copia certificada. El pago de derechos, igual muy importante, es aquí también donde vemos la criticidad de hacer una correcta clasificación, porque dependiendo de nuestra clase va a ser la cantidad que vamos a pagar por el trámite ante COFEPRIS. Entonces, bueno, checar que sea la tarifa correcta. En la misma cadena de dependencia, pues se va a ver reflejado el tipo de trámite. Para el caso de registros es la homoclave 04. Si es fabricación nacional extranjera, es es A o B. Y para la clase, bueno, en verde les pongo aquí el numerito que corresponde a la clase. Aquí, dependiendo si es 1, 2 y 3, va a cambiar este número, ¿no?
Y también como tip les puedo comentar que el pago se tiene que hacer con un mínimo de 72 horas previas al sometimiento del trámite. Esto con fines de que se pueda validar y que esté en sistema ya reflejado al momento que ustedes ingresan la solicitud de registro. También, como les comentaba al inicio de la presentación, es importante presentar los avisos de funcionamiento y responsable sanitario, ¿no? Ya decíamos, si es de titulares y distribuidores o si es una sola figura, bueno, se tendrá que presentar un solo aviso de responsable, y si está inmerso el responsable sanitario, pues con uno es suficiente. Y bueno, aquí tendríamos que revisar si lo tenemos de manera física o pues, de manera digital, que ambos son igualmente válidos. Y que el responsable sanitario pues cuenta obviamente con el perfil que marca la normatividad, ¿no? Para el caso de dispositivos médicos, el perfil del responsable sanitario se encuentra en la norma 241. Es muy importante revisarlo cuando ustedes den de alta a su responsable que cuente con este perfil. Proyecto de etiqueta o de marbete, debe de estar conforme a la norma 137, que es justo la de etiquetado de dispositivos médicos. Y también considerar para ciertos dispositivos algunas características de etiquetado que vienen en el suplemento de la farmacopea, ¿no? El suplemento de dispositivos médicos. Por ejemplo, para el caso de guantes, hay ciertos requisitos o cierta información declarada en la FEUM que se tiene que considerar en la etiqueta. Entonces, siempre estar revisando a la par o de la mano del suplemento con la normatividad adicional, ¿no? En este caso, que es la norma de etiquetado. En la etiqueta, bueno, se declara fabricantes, distribuidores, de acuerdo a los documentos legales que se presenten, así como el titular del registro. Tiene que coincidir, por ejemplo, los fabricantes con su certificado de buenas prácticas, ¿no? Los distribuidores, pues, con su aviso de funcionamiento. Cuidar mucho que las razones sociales y los domicilios coincidan con estos documentos legales. Y bueno, este proyecto de etiqueta se somete de manera editable en un CD que va en el expediente también. Adicionalmente, es recomendable ingresar un proyecto de registro. Esto es un documento que va a contener la información que va a estar en nuestro oficio de registro, ¿no? Entonces, contiene información que viene en la etiqueta, pero adicionalmente tendrá también el titular del registro, indicación de uso, descripción de nuestro dispositivo médico, componentes y accesorios declarados conforme al instructivo de uso. Al final deberá de declarar la publicidad a quién va dirigida, que solamente puede ser a público en general o a profesionales de la salud. Y de igual manera, como el marbete, también se ingresa de manera editable en este CD que les comento que se anexa al dossier. El certificado de libre venta, bueno, esto es para el caso de dispositivos médicos de fabricación extranjera. Este debe estar presentado en original o copia certificada. Debe estar apostillado o consularizado, dependiendo si están en el Convenio de la Haya o no, los países de origen. Debe estar emitido para el fabricante del país de origen, ya decíamos eso. Y para el caso de que cuenten con un fabricante legal y un maquilador, también se pudiese presentar el CLV del maquilador. De manera general, el CLV se espera que sea emitido para el fabricante, digamos, el dueño del producto, perdón, el dueño del producto, el que es el responsable legal del producto. Pero si este responsable tiene un maquilador, también se puede presentar el CLV del maquilador, obviamente presentando el convenio de maquila correspondiente. Y bueno, en este caso, ahorita vamos a ver las características del convenio de maquila, pero sí es importante mencionar eso, ¿no? Es mandatorio que el CLV venga del país de origen. Eso es como, digamos, por normativa. Pero también está esta opción de que se pueda presentar el CLV del maquilador junto con el documento que acredite la relación, es decir, con un convenio de maquila. Y bueno, el CLV debe de declarar los productos o los códigos que se desean registrar. Muy importante, ¿no? Que se declare en un listado, si son muchos, o el nombre comercial con el que nosotros lo vamos a registrar, venga declarado así en el certificado de libre. También el certificado de buenas prácticas, igual es un documento legal que tiene que presentarse en original o copia certificada.
Debe estar emitido por la autoridad sanitaria del país de origen o por un organismo de certificación para el caso de fabricación extranjera. Debe ser apostillado o consularizado. Y bueno, hay documentos equivalentes a un certificado de buenas prácticas, como es el ISO 13485, el certificado de la marca CE, o bien hay certificados de libre venta que declaran las buenas prácticas de fabricación, como es el caso de los certificados emitidos por la FDA. Ahí tiene un apartado donde se declara que el fabricante cumple con las buenas prácticas y ese puede servir también para sustentar este requisito del certificado de buenas prácticas. Tiene que estar vigente y debe de tener el alcance o la línea de producción del dispositivo que queremos registrar. Mencionábamos ya el convenio de Maquila. Este es para el caso de que se presenten fabricantes, ya decíamos, legales y maquiladores o fabricantes reales, que también se les llama, y que estos no sean filiales, ¿no? Si no son filiales, bueno, tendrán que presentar un convenio de Maquila, de igual manera, en original o copia certificada, apostillado, notariado para el caso de fabricantes o maquila nacional. Tendrá que estar firmado por ambas partes y bueno, en este se debe de soportar la acreditación de las responsabilidades de cada uno de los involucrados, ¿no? En el convenio. Y por último, dentro del bloque de documentación administrativa legal tenemos que considerar la carta de representación. Esta se somete cuando el fabricante, se emite por parte del fabricante hacia los titulares y distribuidores del producto en nuestro país, ¿no? En caso de que estos no sean filiales, cuando son empresas filiales, no hay necesidad de presentar una carta de representación. Entonces, si el titular es distinto a los distribuidores, pues bueno, se tendrá que definir el alcance, ¿no? El fabricante tendrá que decir que la empresa A será su titular y que la empresa B, C o las que sean serán sus distribuidores, ¿no? Entonces, se tendrá que presentar entonces una carta de titularidad y una carta de distribución. Hay muchos que en una sola carta ponen todo, ¿no? Titularidad y distribución, pero bueno, de manera general se tendría que presentar para cada una de las figuras. Bueno, es igual un documento legal, decíamos, original o copia certificada, apostillado, y que tenga bien estipulado el alcance que le está dando o la autorización que le está dando a la empresa, ¿no? Titular, distribuidores. Y bueno, nada más aquí a manera de recordatorio, tenemos el cambio que hubo en mayo del año pasado en el reglamento de insumos para la salud, específicamente en el artículo 153, donde nos dice que ya para las solicitudes o los expedientes de registro sanitario, modificaciones, prórrogas, se puede ingresar la información tanto en español como en inglés, ¿no? Bueno, lo que la verdad fue un alivio para muchas de las empresas porque se evitan muchísimas traducciones. Entonces, si vienen en cualquiera de estos dos idiomas, y estamos hablando tanto de la información administrativa legal como de la técnica, si vienen en cualquiera de estos dos idiomas, se puede ingresar sin problema para la solicitud. Entonces, solo se van a traducir obviamente los documentos que vengan en idioma diferente al inglés o obviamente al español. En el caso de los documentos legales, tendrá que ser por un perito traductor. Y en el caso de los documentos técnicos, bastará con copia simple de la traducción. Ok, entonces, bueno, ese fue el bloque de la información administrativa y legal que de manera general se tiene que presentar. Yo les decía que dependerá de si es fabricación nacional o extranjera, básicamente. Serán los documentos que se tengan que estar ingresando, ¿no? Ahora vamos a ver la parte o el bloque de la información técnica. Aquí pues va a depender de la clasificación del dispositivo y de condiciones del mismo, ¿no? Si es estéril, si se ingresa al órgano, si se ingresa al cuerpo, ¿no? La permanencia en él, si se trata a lo mejor de un dispositivo nuevo, si es un agente de diagnóstico encaminado a la detección de ciertos agentes infecciosos, va a depender la información técnica que vamos a ingresar. De manera general, yo les voy a dar toda la información para, digamos, un dispositivo con la mayor criticidad o el mayor riesgo,
Pero bueno, ahí dependerá de estas características que ya les mencionaba, va a ser la información que se va a estar ingresando en esta parte. Entonces, el primer punto de la información técnica va a ser información general. Esto es un documento sencillo, se puede elaborar en Word, se tiene que declarar la información que ven en esta parte, en este recuadro blanco, y bueno, tiene que incluir también aquí categoría y clasificación del dispositivo médico. Adicional a esta información, podemos anexar ya sea brochure o hojas de datos, catálogos o incluso cuadros comparativos cuando tenemos diferentes presentaciones. Es muy útil ingresar un cuadro comparativo para decirle a la autoridad cuáles son las diferencias entre estas presentaciones y que no representarían un registro sanitario adicional, ¿no? O sea, que podemos agruparlos o registrarlos en un mismo registro, ¿no? Entonces, para el caso de que tengamos diferentes presentaciones, es muy útil ingresar este tipo de cuadro. El instructivo de uso de nuestro producto, igualmente, debe de considerar o incluir estas características que vemos en el recuadro rojo. Bueno, y este sí será el único documento que tendrá que presentarse en español, ¿no? Obviamente, porque va a ir al usuario final, al paciente, y más si son dispositivos médicos que se usan directamente por los pacientes, ¿no? Entonces tendrá que ser ingresado en el idioma español, que sea legible. Muchas veces tenemos estos instructivos que vienen en 20 idiomas, que la letra es súper pequeñita. Entonces aquí la idea o el tip sería hacerle suma a la parte de español y imprimirlos de manera individual y ese sea el que se ingrese en el expediente, ¿no? Para que la autoridad pueda ver de manera clara todos los puntos que incluye el instructivo. Y también se recomienda ingresarlo en formato PDF en este mismo CD que les comentaba en la parte legal, donde se va a incluir el proyecto de marbete y el proyecto de registro. También se tiene que incluir el diagrama o descripción de las partes funcionales. Esto va a aplicar para dispositivos médicos que no sean formulados y que también contengan sus accesorios, deben de estar incluidos en este diagrama o descripción de partes funcionales. Para el caso de implantables, se pueden incluir planos mecánicos y pueden ser representativos, ¿no? A veces tenemos un listado enorme de implantes que difieren nada más de tamaño sí, de dimensiones. Entonces, podemos ingresar planos mecánicos representativos, diciendo obviamente con una carta que se está ingresando un plano mecánico representativo, ¿no? O bien también podemos incluir fotografías de las mismas presentaciones, ¿no? Aquí les decía, pueden ser sí fotos, diagramas o incluso descripciones, ¿no? Que nos proporciona el fabricante o muchas veces se puede obtener del mismo instructivo de uso. Entonces, bueno, este es otro de los puntos a considerar en la información técnica. Para el caso de formulados, bueno, se tendrá que presentar la fórmula cual y cuantitativa. Esta debe ser emitida por el fabricante del producto y firmada por el responsable de calidad del mismo, ¿no? Eso es muy importante, que incluya esta firma. Para el caso de materias primas, bueno, se tienen que ingresar, en este caso, los certificados de las materias primas que se utilicen para la fabricación de nuestro dispositivo médico. Estos certificados tendrán que ser emitidos por los proveedores para el fabricante del producto, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos que evaluar cuáles son los componentes que están en contacto directo con el paciente, ¿no? Tenemos dispositivos médicos que a lo mejor no todas sus partes están en contacto con el paciente. Entonces es muy útil hacer esta evaluación y a lo mejor una descripción en una carta diciendo, de mi dispositivo completo, las partes A, B y C son las que entran en contacto y entonces son de las que yo te voy a presentar certificados de materia prima, ¿no? Entonces es muy útil presentar este tipo de cartas también. Y bueno, los certificados de manera general tienen que incluir o declarar el estándar de prueba bajo los cuales se están evaluando. Muy importante, las hojas de datos o datasheet no son certificados de materia prima, ¿no? Muchas veces
Sé que cuesta trabajo de repente que el proveedor se los pueda dar o el mismo fabricante y suelen mandar como certificados estos datasheet, pero no son considerados certificados y eso si se ingresa, pues seguramente va a ser motivo de una prevención, ¿no? Entonces, nada más ojo con esta parte. Las pruebas de laboratorio, bueno, estas pruebas tienen como finalidad validar y o verificar especificaciones de diseño, funcionalidad y desempeño de los dispositivos médicos de interés. Entonces, bueno, para este punto se tienen que someter reportes completos, ¿no? Que venga desde cómo se realiza la prueba, el desarrollo del método, o bien si es basado en un estándar, pues se tiene que declarar ahí mismo el estándar de prueba. Debe de estar esas pruebas obviamente acorde a las características y la finalidad de uso del dispositivo médico. Si son pruebas que establece el fabricante, bueno, tendrán que presentar su correspondiente validación. Debe de ser, obviamente, las pruebas deben de declarar el dispositivo médico a registrar, o bien, si se hace algún tipo de adopción o de peor caso, es importante someter una justificación para estos casos, ¿no? El proceso de fabricación igualmente es un documento que debe ser emitido por el fabricante del dispositivo médico, firmado por su responsable de calidad o bien por el responsable de asuntos regulatorios. Debe de contener los puntos de control, todos los procesos para la fabricación del dispositivo con sus subprocesos. Y bueno, en este caso, si tuvieran maquiladores, se debe definir bien quién hace cada parte del proceso, o si hacen el proceso completo los dos, pues presentar el proceso de fabricación de ambos, ¿no? O bien puede ser emitido por el fabricante legal, pero sí definir bien quién hace qué parte del proceso, ¿no? Y esto definido desde el mismo documento. Para el caso de dispositivos médicos estériles, bueno, tenemos diferentes métodos de esterilización para dispositivos médicos. Entonces, en este caso, para cualquiera de estos se debe de someter el resumen de la validación, pero el reporte de pruebas sí completo, ¿no? Entonces, considerar también esto muy importante. Debe de describir el estándar de prueba, obviamente de acuerdo al método de esterilización que se esté utilizando. Y en el reporte de prueba, bueno, se debe de mencionar el dispositivo médico que se quiere registrar. También se tiene que mencionar el empaque primario, que va a ser el que se declare en el oficio de registro. Y en el caso de que se haga una adopción o igual peor caso, lo mismo, se tiene que someter una justificación para esto. Al final también se tiene que ingresar el certificado de esterilidad, ¿no? Muchas veces nos ha tocado que si no se puede obtener este certificado, por alguna razón no se ingresa, y si la esterilidad del producto se declara o se evalúa en el certificado de producto terminado, lo podemos justificar de esa manera. Pero lo ideal y el deber ser sería que se someta el certificado de esterilidad en este apartado. El envase. Aquí, bueno, en el expediente se va a someter un documento simple en el cual se declare la información siguiente, ¿no? Se debe declarar si tienen empaque primario, secundario o un sistema contenedor cierre. Debe de declarar cuáles son los tipos de envase y el material con el que están hechos cada uno de ellos. Para el caso de dispositivos médicos estériles y condones, adicional a esta información general de envase, se tienen que incluir las pruebas de hermeticidad. Estas pruebas pueden ser específicas o, bueno, hacerse para evaluar el empaque, o bien luego se realizan dentro de las pruebas de estabilidad. Entonces, si estas pruebas se presentan dentro de las pruebas de estabilidad, se puede hacer referencia de que ahí en el reporte de pruebas de estabilidad se hicieron estas pruebas de hermeticidad. Y también, bueno, se pueden presentar fotografías del tipo de empaque para hacer más visual cómo se encuentra la presentación del producto. Se tienen que someter certificados de producto terminado. Estos, bueno, van a avalar el cumplimiento de los parámetros de aceptación o criterios de aceptación que son establecidos por el fabricante con base al tipo de producto previo a su liberación de planta.
Entonces, bueno, aquí debemos de, se tiene que declarar las especificaciones del producto, obviamente con sus resultados. Debe estar firmado por personal de calidad del fabricante. O si viene con firma electrónica del personal de calidad, debe de estar también avalado por el responsable sanitario del titular del registro. Esto es muy importante considerarlo porque luego por una firma o porque no viene firmado, la autoridad te puede solicitar que ingreses ese documento y bueno, al final eso es tiempo para obtener la resolución final, ¿no? Estudios de estabilidad. Estos estudios, bueno, bastará con someter el resumen y las conclusiones de los estudios hechos, bueno, en el envase primario propuesto y que avalan van a avalar el periodo de caducidad también solicitado. Muy importante que los estudios de estabilidad cuenten con todos los puntos que están en el círculo blanco, porque, bueno, si falta algún dato de estos que estamos poniendo acá, igual la autoridad puede solicitarte que ingreses el reporte completo. Entonces, es muy importante, si bien solo son resúmenes, pero sí que contengan esta información mínima, ¿no? Y bueno, los estudios deben de estar igual firmados por el responsable de unidad de calidad del fabricante. Pruebas de biocompatibilidad. Bueno, estas pruebas van a aplicar para aquellos dispositivos que entren en contacto con el organismo y se van a basar en el estándar ISO 10993, ¿no? Este estándar, bueno, va a definir qué tipo de pruebas se requieren realizar de acuerdo a 3 criterios principales. El tipo de dispositivo médico, que puede ser de superficie, de comunicación externa o un implantable. El tipo de contacto que va a tener estos dispositivos médicos, ¿no? O contactos con qué tipo de tejido. Y el tiempo de permanencia, ¿no? Entonces, en este estándar ustedes van a encontrar una matriz donde dependiendo de estos 3 criterios van a ver dónde cae su dispositivo y viene ahí un listado de pruebas de biocompatibilidad que se le tienen que realizar, mismas que serán o se tendrán que ingresar en el expediente, ¿no? Entonces, para el caso de pruebas de biocompatibilidad, se tendrán que ingresar reportes completos. La autoridad no acepta que se metan resúmenes, tienen que ser reportes completos. Y bueno, estas pruebas pueden hacerse tanto en producto terminado como en cada una de las materias primas de las cuales está fabricado el dispositivo. Para muchos casos, bueno, para casos en los que la materia prima sea ampliamente conocida, por ejemplo, pasa mucho para dispositivos médicos hechos de aleaciones o metales, ¿no? La forma de avalar la biocompatibilidad puede ser el presentar el estándar en el cual se base la evaluación de esa materia prima, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de aleaciones decíamos, están las ASTMs. En este tipo de estándares se suele declarar en un apartado que esa aleación o ese metal es biocompatible o es compatible con el organismo. Entonces, si nosotros presentamos este estándar, donde vengan este apartado de biocompatibilidad, será suficiente para poder subsanar este punto. Y bueno, estudios clínicos, estos básicamente van a ser para dispositivos médicos del riesgo más elevado. Por lo regular se someten en clase 2 y 3, por lo regular, y se tienen que someter los reportes completos. Si bien si se hacen estudios clínicos, pues bueno, reportes completos. La mayoría pues ingresan lo que son las evaluaciones clínicas. Estas evaluaciones suelen comparar el dispositivo con dispositivos médicos que ya están en el mercado y bueno, también basarse en publicaciones, ¿no? Entonces, cuando se someten a este tipo de evaluaciones, también se recomienda anexar esas publicaciones, ¿no? O por lo menos presentar las más relevantes que soporten la evaluación clínica hecha por fabricante. Debe declarar el dispositivo médico a registrar, por supuesto. Y ya decíamos, ¿no? Si se basan en un dispositivo médico similar, pues esta justificación por lo regular viene dentro de la misma evaluación clínica. El punto más relevante a destacar acá es esto, las publicaciones, ¿no? Ustedes ingresan estas tipo de evaluaciones clínicas, consideren también anexar las publicaciones de soporte. Perdón. Y por último, tenemos la evaluación de la eficacia. La evaluación de la eficacia, este tipo de evaluación,
se va a hacer para agentes de diagnóstico destinados a detección de virus de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C, sífilis o enfermedades nuevas, como lo fue justamente el SARS-CoV-2. Entonces, para este tipo de agentes se tiene que enviar a una evaluación a una institución autorizada por COFEPRIS, o bueno, vamos a ver también ahorita para laboratorios terceros autorizados, a que se haga la evaluación, y esa evaluación se tendrá que integrar también en el expediente para la solicitud de registro. Se tiene que hacer también para alergenos, para sueros hemoclasificadores, para condones, bueno, en el caso de condones hay terceros autorizados por COFEPRIS que hacen la evaluación específica de este tipo de insumos. Entonces les decía, tienen que ingresar el reporte completo dentro del expediente. Y bueno, esos, de manera muy resumida, son los documentos y las características que deben de tener estos para solicitar o para ingresarlos en la parte técnica del expediente. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos completo nuestro expediente, nuestra información administrativa legal, nuestra información técnica, ¿cómo tenemos que presentarlo a la COFEPRIS para ya someter nuestra solicitud? Entonces, primero, para imprimir el expediente y acomodarlo y conformarlo, en marzo del 2020 se hizo la publicación en la página de COFEPRIS de una guía para para el ingreso de trámites. Esta guía, bueno, definía incluso la forma en la que se tenían que hacer los legajos, los colores que debían de tener las portadas de los diferentes tipos de trámites, que se tenía que añadir un índice, una portada y demás, ¿no? Sin embargo, esta guía fue retirada en marzo del 2021, un año después de su publicación. Esto derivado de que, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, se tiene que publicar primero en el Diario Oficial de la Federación para hacerlo oficial. En este caso, como nunca se publicó en el DOF, pues lo retiraron, ¿no? Pero sigue estando ahí en la red y puede ser una buena guía para saber cómo poder organizar el expediente, ¿no? Entonces, digamos, como tip, es bueno tener este documento como referencia para saber cómo se tiene que organizar el expediente, ¿no? Además de decirte cómo debe de venir los legajos, los colores y demás, también mencionaban la forma de foliar. Es importante comentar, ¿no? El foliado va de atrás para adelante, ¿no? Esto sí es mandatorio, el foliado sí es mandatorio. Esto incluso viene ya en la modificación del acuerdo de trámites que se hizo en enero de este año, en el cual dice que si para la presentación de trámites se tiene que foliar de atrás para adelante, ¿no? Entonces, les repito, esta la pueden encontrar todavía en la red y puede ser un buen referente para saber cómo armar tu expediente. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro expediente armado y listo para sometimiento. Ahora tenemos que, ahora sí, solicitar la cita para ingreso a COFEPRIS. Para solicitar la cita tenemos primero, si no hemos dado de alta a nuestro usuario de COFEPRIS, pues damos de alta, ¿no? Esto se hace a través de la página que está, bueno, aquí igual les pongo el link, en el que tienen que registrarse con la fiel del representante legal de la empresa o titular del registro. Entonces, es importante tener ese documento, el documento .ser y .key para poder accesar digamos, al sistema y poder registrar los datos del representante legal. Y una vez que queda registrado, a ustedes les llega un correo de confirmación y entonces ya podrán hacer trámite, bueno, ya podrán solicitar citas en la página de COFEPRIS. Entonces, una vez que ya se dieron de alta, ya pueden solicitar su cita. Igual se hace en la misma liga que les pongo acá arriba. El ingreso se hace con la e-firma del representante legal y bueno, ahí van a ir, digo, la misma liga les va llevando, ¿no? De la mano de lo que, dependiendo del tipo de trámite que van a hacer, lo que van a ingresar y demás. Pero para la cita es muy importante que ya hayan hecho su pago 72 horas previo a la solicitud de la cita. Les comentaba yo que pues también es para dar tiempo que se refleje en sistema, pero además porque para sacar la cita les van a pedir la llave de pago, ¿no? Entonces, muy importante tener ya el pago al momento de la solicitud de la cita porque van a ingresar la llave en este apartado. Y bueno, ahí van a ir dando clic, los van a ir llevando de la mano, les decía, el mismo sistema, y al final les va a emitir un comprobante de cita, el cual tendrán que imprimir
y llevar junto con tendrá que llevar la credencial o la identificación la persona que vaya a ingresar el trámite con esta impresión del comprobante de cita y evidentemente pues el expediente que va a ingresar, ¿no? Y bueno, una vez que ya lo ingresaron, ya les entregó el SIS su papeleta de ingreso, su comprobante. Pueden darle seguimiento igual en la página de COFEPRIS, en el apartado de resoluciones disponibles. Ahí pueden ingresar el número de ingreso que está en la papeleta que les emite el SIS. Y bueno, estar revisando de manera continua si el expediente, si la resolución del trámite está disponible o sigue en evaluación, ¿no? Es muy importante que en cuanto ustedes vean que ya está disponible, pues no demoren mucho en recogerlo, porque si pasan en teoría más de 30 días sin recogerlo, lo mandan a un archivo y bueno, después también para solicitarlos otro trámite. Entonces, muy importante estar dando este seguimiento. Y bueno, una vez que ustedes ya ven que está disponible, van a recogerlo, para eso ya no requieren cita, pueden ir directamente al centro al CIS, perdón, a COFEPRIS, a recogerlo. Y una vez que reciban su oficio de registro, muy importante, ¿no? Revisar cómo fue emitido, ¿no? Si contra incluso el proyecto de registro que ustedes sometieron en el CD y en el expediente. Comparar y revisar cada uno de los rubros del oficio, ver que esté de manera correcta, ya que si hay un error de dedo, les cambiaron algo que no corresponde a su información, a su empresa, se puede solicitar una corrección interna. Estas correcciones, bueno, se someten como un escrito libre, donde se solicita a la autoridad que se ha corregido el dato y muy importante, se tiene que hacer dentro de los primeros 15 días posterior a que ustedes recojan el oficio de registro, ¿no? Entonces, por eso es muy importante luego revisar y ver si hay algún error. Y bueno, lo peor que nos pudiera pasar después de toda esta travesía es que en lugar de obtener nuestro registro sanitario, pues obtengamos una prevención, ¿no? Eso es como ya el peor de los casos. Pero bueno, ahí habría que ver cuál es el motivo de la prevención. En el mismo oficio de prevención, la autoridad te da un tiempo para responder. Actualmente está dando 60 días para responder las prevenciones. Y pues bueno, esperando poder subsanar todos los requerimientos de la autoridad para que puedan liberar el registro sanitario. Y bueno, como conclusiones de esta presentación, decíamos que empezar o digamos el punto primero que tenemos que revisar es la correcta clasificación y categoría, basándonos en la indicación de uso del producto, la definición del dispositivo médico, las reglas de clasificación declaradas en el suplemento de la farmacopea e incluso en la fórmula, ¿no? de ciertos dispositivos médicos. También cuidar o revisar la estructura y el contenido que va a tener nuestro expediente, el cual va a estar en función de si el dispositivo es de fabricación nacional o extranjera, va a depender también de la clasificación y la categoría, si tenemos maquiladores, el tipo de contacto con el paciente, si es estéril y demás características del mismo dispositivo médico. Y lo último que acabamos de ver, pues es la presentación a COFEPRIS. Entonces decíamos que hay que checar la guía, nada más como referente para saber cómo conformar el expediente. Hay que registrarnos en la página para después poder solicitar una cita. Y cuando recibamos el oficio, pues revisarlo para ver que venga de acuerdo a lo que nosotros solicitamos. Y si no, solicitar una corrección interna en tiempo, ¿no? Y no dejar que pase más de esos 15 días para poder solicitar esta corrección. Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a las dudas y comentarios que pueda tener nuestra audiencia. Muchas gracias. Perfecto, Carla. Pues antes que nada, realmente agradecer el hecho de que hayas compartido tu información. Realmente es muy útil. Habremos de destacar que en los comentarios pues, prácticamente son referentes a la buena ponencia y demás afinidades. Aquí un pequeño paréntesis, habría de mencionar acerca de los, bueno, correspondiente a los asistentes, que deben registrarse a la cuestión del webinar para que puedan estar satisfactoriamente. También se les recalca y se les hace la invitación a registrarse y ingresar a lo que es a nuestro grupo de Facebook nuevamente para que puedan aprovechar dichos webinars de manera
mejor y pues de mayor calidad, recalcando que pues se comparte información totalmente gratuita. Igual, de igual forma, en los comentarios ya están colocando dicha información. Ahora bien, Carla, pues pasando a la sesión de preguntas y respuestas, tuvimos varias, por lo que pues hago procedimiento de leerlas. La primera es, ¿hay algún beneficio comercial de registrar un cubrebocas o una mascarilla KN95 como DME clase 1 y no DME clase 1 bajo riesgo? Bueno, es que de hecho los cubrebocas están clasificados hasta el momento como un dispositivo clase 1 bajo riesgo. Entonces, y esto, bueno, con base igual en el acuerdo que yo les comentaba, en el apéndice 1, están clasificados como tal. De hecho, dentro de esta revisión de la misma farmacopea ya se está incluyendo la monografía para mascarillas, ¿no? Va a ser muy importante ver si posterior a la publicación y a ver cómo va a ser la versión final de este suplemento, la autoridad va a requerir o va a clasificar de una manera diferente ahora ya las mascarillas, ¿no? Por justamente mascarillas quirúrgicas o las que son KN, ¿no? Entonces, pero actualmente cualquier mascarilla quirúrgica se clasifica como clase 1 bajo riesgo, no te pudiesen dar otra clasificación, hasta donde yo sé. Perfecto. Nuevamente, continuando con dicha pregunta, hacen una segunda que ¿es necesario solicitar una visita de verificación a la COFEPRIS? Para fabricantes de mascarillas. En efecto. Ajá. No, bueno, para el caso de dispositivos clase 1 bajo riesgo, el certificado de buenas prácticas no es un requisito. Ok, perfecto. Nuevamente continuando con pues, la siguiente pregunta es, si realicé un pago por una razón social a la cual le falta una palabra, pero todo lo demás, aquellos son datos correctos, ¿existe riesgo de ingreso o de prevención? Mm, eh, pues puede ser que la autoridad no reconozca obviamente la empresa, que diga como no viene completa o viene errónea la razón social, pues que no corresponde y te pueden prevenir. Entonces ahí lo ideal sería acudir con el banco y ver la forma de que puedan corregir ese comprobante para no tomar riesgos. Perfecto, se agradece su respuesta. Continuando con una tercera respuesta, es la siguiente. Los nuevos relojes inteligentes que miden cosas como la temperatura, presión o ritmo cardíaco, ¿podrían considerarse como dispositivos médicos en un futuro? Sí, es de hecho lo que les comentaba del software como dispositivo médico. Aquí, bueno, este tipo de software que se utiliza, por ejemplo, en wearables o se puede utilizar en otro tipo de sistemas computacionales, son considerados como tal dispositivos médicos, ¿no? Ahorita, pues, les comentaba también que está justo en revisión cuáles van a ser los criterios que se van a considerar para la evaluación de la conformidad de este tipo de dispositivos. Entonces, sí, definitivamente se busca regularlos, solo que está la autoridad en este proceso de revisión para ver qué requerimientos van a necesitar cumplir este tipo de software. Perfecto, nuevamente se agradece su respuesta. Ahora, cambiando un poquito el enfoque y siendo más totalmente académico, hacen la siguiente pregunta. Partiendo de lo que expone, ¿qué carrera o qué escuela puedo estudiar? Bueno, esa pregunta está muy interesante. Pues mira, yo te puedo compartir mi experiencia. Yo estudié la licenciatura, o más bien soy cirujana dentista. Posteriormente hice una maestría en farmacología, que justo fue lo que me llevó ahorita a asuntos regulatorios, básicamente que inicié en la parte de medicamentos, pero bueno, he ido diversificando y me he ido especializando más en dispositivos médicos. Entonces, creo que la carrera, pues definitivamente tendrá que ser del área de la salud. Eh, Muchos de los que estamos en este ámbito de asuntos regulatorios, pues son químicos, ¿no? Pero pues bueno, eso no es exclusivo, ¿no? Ya les decía, yo soy dentista, tengo compañeros que son médicos, ¿no? Entonces, definitivamente, creo que lo que hago ahora, pues bueno, me fue llevando a partir de que yo salí de la maestría y pues bueno, he ido como especializándome dentro de la misma asociación en la que actualmente laboro, pero
pero sé que, bueno, hasta donde yo sé no hay como una carrera o una especialización, a menos que tomes un diplomado o algo parecido en asuntos regulatorios, pero mucho del conocimiento que se adquiere en este ámbito pues es en la práctica, definitivamente. Ok, perfecto. Pues nuevamente, Carla, se agradece tu respuesta. Otra pregunta que hace nuestra audiencia es la siguiente. ¿Cuál es el fundamento para solicitar pruebas de eficacia en sífilis si solo se contempla hepatitis, VIH, condones y sueros hemoroclasificadores? Sí, buena pregunta. Sí, la farmacopea te indica esos agentes infecciosos, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el caso de SARS-CoV-2, pues no está en la farmacopea y sabemos que se necesita que las pruebas o los kits de diagnóstico necesitan pasar por el INDRE, ¿no? Entonces, hay ciertos agentes que no están descritos en la normativa, pero que en la práctica se sabe que tienen que pasar en este caso le decía yo el INDRE o el banco, ay, se me fue el nombre de la otra institución. Bueno, tienen que ser evaluados su eficacia, ¿no? Entonces, bueno, puse ese agente porque en su momento COFEPRIS había mencionado que también para este tipo de agentes tenía que pasar por evaluación de la eficacia. Sin embargo, no hay un listado, digamos así, específico de todos los agentes infecciosos que tendrían que ser, o más bien de los kits de diagnóstico para detectar estos agentes que tienen que pasar por una evaluación de eficacia, ¿no? Entonces ahí pues estar revisando frecuentemente la página del INDRE y pues bueno, creo que en este tipo de foros y actualizaciones que se puedan dar, se comparte este tipo de información. Perfecto, Carla. Nuevamente otra pregunta, aquí cambiando otra vez el enfoque, esto ya en una cuestión totalmente de costos, es la siguiente. ¿Tiene usted idea de cuánto cuesta realizar este trámite? De registro, no, pero está el listado de tarifas en la página de COFEPRIS. La verdad, bueno, el trámite va a depender de la clasificación, el costo, perdón, va a depender de la clasificación, pero bueno, ahorita no lo traigo en la cabeza, una disculpa, pero lo pueden encontrar el tarifario en la página de COFEPRIS. Perfecto. Nuevamente continuando con este enfoque totalmente en cuanto a lo monetario, la siguiente pregunta es, ¿qué tan real es un ahorro en tiempo o trámites el solicitar un apoyo de un tercero autorizado? Pues mira, de hecho, ANSE tiene la autorización como tercero autorizado. Definitivamente con el cambio de gobierno y que entró una nueva administración y personal a COFEPRIS, pues ha habido muchos cambios. Dentro de ellos, pues es el reconocimiento que tenía la autoridad ante estos informes técnicos que emitimos los terceros autorizados, ¿no? Entonces, en su momento sí había un reflejo o un beneficio real, más bien, en los tiempos de resolución con la integración de un informe técnico por parte de un tercero. Actualmente ya la figura del tercero pues no tiene el mismo reconocimiento que tenía anteriormente y ya la autoridad no está reconociendo pues sí, en su totalidad este tipo de informes, ¿no? Entonces te podría decir que sí, anteriormente sí había un beneficio real, actualmente eso ya ha cambiado, ¿no? No sabemos porque al final la figura del tercero sigue existiendo desde la ley general, pero no sabemos realmente cuál vaya a ser, digamos, el destino de los terceros comunidades de verificación documental, ¿no? Perfecto, Carla. Nuevamente, pues cambiamos un enfoque de pregunta, la cual pues nuevamente es el registro de productos, la cual es la siguiente. ¿El certificado de buenas prácticas de manufactura es requerido o solicitado en caso de registros de productos de bajo riesgo? No. Creo que ya nos lo habían hecho al inicio, pero no, para bajo riesgo no se requiere. Perfecto. Y ya pues como última pregunta, hacen la siguiente. ¿El convenio de maquila aplica solo cuando la empresa que fabrica no es filial a la fabricante legal? Sí, tienes un fabricante legal y un maquilador o fabricante real y no son filiales, se tiene que presentar un convenio de maquila. Es correcto.
Ok, perfecto. Pues también nos preguntan acerca de tu contacto. Realmente, pues aquí está presente y se está presentando, al cual pueden comunicarse a tu correo y a los números que vienen aquí presentes. Y pues nuevamente, Carla, agradecer el hecho de que hayas estado el día de hoy. Realmente la ponencia ha sido excelente y ha sido muy amena, destacando que la información pues, proporcionada también ha sido de muy utilidad para, para nuestra audiencia. Y correspondiente nuevamente a Medical Expo, le hacemos la invitación para que puedan registrarse y puedan ser acreedores a su constancia. Nuevamente también se les invita a que puedan registrarse a nuestro grupo de WhatsApp, nuevamente para que puedan estar en contacto directo con nuestra información. Y pues, sin más que decir, Carla, realmente nuevamente te agradezco a la audiencia que haya permanecido hasta esta instancia y pues les deseamos buena tarde a todos los asistentes, como a ti, Carla. No, gracias a ti, Emiliano, gracias a Medical Expo y por supuesto gracias a todos los que asistieron y nos dieron esta poquito más de una hora de su tiempo para compartirles información que espero les haya sido de bastante ayuda. Muchas gracias. Gracias y hasta luego. Dicha información pues se les hará llegar. Muchísimas gracias.